La pregunta del título por sí sola puede sonar completamente ilógica, pero lo que no sabes es que parte de esa respuesta es sí. Los videojuegos hasta cierto punto muy específico pueden hacer un mejor soldado. Por si no lo sabías, muchas fuerzas armadas en el mundo hoy en día toman los videojuegos como otra herramienta de entrenamiento, y de hecho la industria de los videojuegos ha alcanzado niveles de ganancias superiores a los del cine y la industria discográfica. Los videojuegos han constituido una gran fuente de entrenamiento en los últimos 30 años y se han valido de elementos gráficos, artísticos, ingeniería de sistemas, programación e ingeniería de sonido para crear la sensación de inmersión, el disfrute y la gratificación sensorial que se tiene al jugar un buen videojuego de guerra como Call of Duty, Battlefield o Ghost Recon, solo por mencionar unos cuantos ejemplos. Muchos de ustedes han llegado a este canal precisamente por sentir la curiosidad de las armas o fuerzas militares que han visto en videojuegos, y no los culpo, la curiosidad es inevitable, porque a veces no puedes creer que lo que estás viendo en un videojuego se haya basado en una situación real. En esta ocasión hablaremos de muchos temas relativos a los videojuegos y el entrenamiento militar, y al final del video tendrás muy clara la respuesta de ¿pueden los videojuegos hacer buenos soldados? Los juegos de guerra se han empleado desde tiempos inmemoriales para entrenar soldados. El primero que llevó los juegos de guerra del entrenamiento al campo militar fue el barón prusiano von Reiswitz, quien diseñó en 1811 una versión de juego donde empleaba piezas miniaturizadas que representaban unidades individuales. Luego mudó el escenario a un cajón de arena con las características del terreno existente. En 1824, el hijo de Reiswitz introdujo modificaciones al juego y ahora incluía mapas topográficos para representar el campo de batalla, además de incluir reglas predeterminadas. Esta versión de juego impresionó de tal manera al jefe del ejército que para el año 1857 fue incluido como parte de la formación de los soldados, y se dice que el triunfo del ejército prusiano sobre el prominente ejército francés se debió a la educación superior de su ejército. El empleo de estas estrategias de entrenamiento militar ha ido evolucionando con el tiempo y con el desarrollo de la tecnología hasta llegar al empleo de los videojuegos y simuladores como herramientas de adiestramiento. La Oficina de Investigación Naval de los Estados Unidos encontró en el año 2010 que los jugadores de videojuegos tienen funciones cognitivas más avanzadas que muchos soldados, incluso comparándose a las de un hábil piloto de cazas de combate. Esto no me lo estoy inventando. La premisa fue parte de un estudio donde entrevistaron a 15 miembros actuales y anteriores del ejército de los Estados Unidos que tenían entre 24 y 35 años para entender el papel que los videojuegos de disparos en primera persona tenían en su reclutamiento y entrenamiento. La mayoría de los entrevistados dijeron que era importante permanecer en la mentalidad de un soldado incluso cuando no estaban en servicio. Para ello, los juegos de disparos en primera persona eran el vehículo perfecto para hacerlo. Las preferencias de juego variaban entre los soldados que entrevistaron, pero los títulos más populares incluían Ghost Recon Advanced Warfighter 2 y Arma 2. Mientras tanto, un veterano de la guerra de Irak describió Call of Duty Black Ops 2 y Call of Duty Modern Warfare como una de las mejores experiencias y enfoques intensivos y muy realistas del combate táctico. Resulta que los videojuegos pueden hacer una persona más rápida en pensamiento y mucho más decisiva, y como resultado ejércitos de todo el mundo desde hace ya varios años han comenzado a probar y usar programas de realidad virtual para entrenar a los soldados. Y aunque pienses que los videojuegos o las simulaciones no se comparan con el entrenamiento de campo real, los expertos de la comunidad militar sugieren que te equivocas. Hasta cierto punto estos pueden ser de gran ayuda. El Dr. Ray Pérez, director del programa de Ciencias Cognitivas del Aprendizaje de la Oficina de Investigación Naval estadounidense, dijo lo siguiente: tenemos datos algo sólidos para apoyar la noción de que jugar videojuegos mejora los procesos cognitivos y los procesos visuales de un soldado. Los jugadores de videojuegos son muy superiores a los que no lo son en la capacidad de procesar cosas como el campo de visión, siendo capaces de mantener los objetos digitales en su memoria. Pueden procesar la información más rápidamente. En las 2 últimas décadas, los videojuegos han tenido un efecto dramático en los programas de educación y formación de los militares, y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos ha gastado $4.000 millones anuales para desarrollar e integrar juegos de guerra informatizados en el plan de estudios de todas las escuelas de guerra de los Estados Unidos. No soy un experto, pero estoy seguro que nadie gasta $4.000 millones anuales en un programa que no funciona. En 2002, el ejército de los Estados Unidos lanzó el juego de disparos en primera persona America's Army, el cual reproduce las experiencias de combate, incluyendo las consecuencias psicológicas reales de cada acción. A pesar de la controversia sobre su financiación y la glorificación de la violencia, America's Army ha inspirado juegos similares en otras ramas militares estadounidenses y en otros grupos militares del mundo como de Europa y Rusia.
Otro prototipo es el proyecto Urban Resolve, desarrollado por el Comando de Fuerzas Unidas de los Estados Unidos. Urban Resolve es un simulador de combate a escala masiva que enfrenta a dos equipos de soldados opuestos en una lucha por el control de una ciudad atacada y es capaz de modelar el comportamiento de casi 1 millón de elementos, entre los que se incluyen soldados, civiles, coches, tanques y todo lo que pudiera existir en tal conflicto. Se recrea un ambiente imaginario del año 2015 y en sus pruebas participaron expertos veteranos de guerra. Los especialistas encargados de la producción del juego destacan los efectos positivos de las horas de práctica. Full Spectrum Warrior igualmente es auspiciado por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Este videojuego también se ha comercializado y recibió un premio en la E3 como mejor juego de simulación. Es usado para entrenamiento de tropas de combate urbano terrestre y es el más actualizado en cuanto al tipo de armas y estrategias de ataque que deben manejar, tales como el radar GPS y la actuación de grupos de fuego combinado. Otro de los videojuegos es Tactical Iraqi, el cual enseña a las tropas a cómo descifrar el lenguaje corporal de los iraquíes. El objetivo de esta estrategia es dejar claro a los soldados que el uso incorrecto de un gesto puede provocar una ofensa y causar una escalada en medio de una situación de por sí tensa. Se pretende que el soldado sea capaz de establecer relaciones de confianza con la población local empleando la comunicación verbal y no verbal. Otro juego que personalmente me parece increíble es Arma 3. ¡Qué impresionante juego! El realismo es fascinante e incluso existen mods para hacerlo aún más exacto. Ahora imagínate que Arma 3 tuviera las gráficas de Call of Duty Modern Warfare. Sería una completa locura. En Armapedia hicimos un video sobre los 15 videojuegos militares más realistas del mundo, donde mencionamos títulos recientes. Si quieres verlo te lo dejo en la descripción de este video. Los simuladores como Virtra o incluso los que hacen uso de cascos especiales con visores de realidad virtual ya están en muchas fuerzas armadas en el mundo, incluso de países en vías de desarrollo. No creas que esto es una novedad o exclusivamente de países ricos, ya está funcionando y cada vez es más común. Por otro lado, los creadores de videojuegos más importantes siempre recurren a asesores militares para la creación de sus juegos y el conocimiento general que puede obtenerse de videojuegos militares realistas es grandioso. Muchos de estos juegos incluso utilizan los nombres reales de las armas. Esa es la razón por la que muchas personas hoy en día saben reconocer armas de todas las categorías y épocas, como por ejemplo un AK, un M4, un fusil FAMAS, un subfusil P90, una Glock, una 1911 e incluso vehículos militares de todo tipo. De igual modo, existe un profundo conocimiento del material militar, el vocabulario y la técnica básica. A veces quedo sorprendido cuando muchos de ustedes en los comentarios me indican que saben reconocer gracias a los videojuegos cosas como el alfabeto fonético, algunas normas de formación militar, señas tácticas, claves militares, lenguaje coloquial de los soldados, etc. En juegos como Call of Duty hay ocasiones en que antes del comienzo de la misión se te da una explicación de cuál es el objetivo, con qué recursos cuentas y qué tan grande es la amenaza, y eso no se sale de las instrucciones básicas que recibe un soldado real en el campo de batalla. Además, los videojuegos despiertan interés en temas de historia y geografía. Hoy en día existe una gran oferta de títulos populares que retoman episodios históricos para contar una historia. Gran cantidad de videojuegos de guerra o militares se ambientan en conflictos pasados como la Segunda Guerra Mundial o la Guerra Fría, y los creadores se apoyan de historiadores y gente muy experta. Este entrenamiento virtual puede ir más allá del entrenamiento de los reclutas militares para operar armas, detectar detonantes en las carreteras o limpiar habitaciones llenas de enemigos. También podría protegerlos de los horrores mentales de la guerra. Esto según Albert Skip Rizzo, un psicólogo de la Universidad del Sur de California. El equipo de Rizzo, en colaboración con las Fuerzas Armadas estadounidenses, prepara a varios reclutas militares para el trauma mental antes de que sean desplegados para el combate en el extranjero. Están desarrollando recreaciones virtuales basadas en las historias que cuentan los veteranos que regresan. Los que no hemos estado en un conflicto difícilmente entenderemos el daño psicológico real que este puede causar. Algunos veteranos pueden enfrentar serios problemas mentales a su regreso, incluyendo el trastorno de estrés postraumático. Los juegos no están pensados para ser una solución fácil para los veteranos, pero pueden animarlos a disfrutar de la camaradería a través de un pasatiempo compartido, lo que les ayuda a relajar sus mentes. Los militares reconocen que el reclutamiento es fundamental para su éxito y los últimos años han sido difíciles ya que el número de reclutas ha disminuido. Parte de la nueva estrategia para reclutar soldados es apelar a la comunidad de videojuegos. Las campañas de reclutamiento suelen incluir una demostración de sistemas de entrenamiento en entornos virtuales y los reclutadores animan a los civiles a probarlos para que experimenten lo que es ser un soldado. La Bundeswehr o Fuerzas Unificadas de Alemania han estado presentes en varias conferencias de videojuegos Gamescom buscando específicamente gente con gusto por las computadoras y definitivamente esto tiene un propósito militar.
Las Fuerzas Armadas holandesas recientemente establecieron un equipo amateur de eSports y compitieron en Counter-Strike Global Offensive. Aunque el equipo no tuvo la oportunidad de ganar, el objetivo principal de la iniciativa fue, una vez más, la búsqueda de talento. Por su parte, la Real Fuerza Aérea de Reino Unido ha abierto recientemente una sala de videojuegos en una de sus bases con PCs y consolas pagadas completamente por el Fondo Central y ha establecido la Asociación de Videojuegos y Deportes Electrónicos de la Real Fuerza Aérea. No es broma. Este equipo, al igual que el del Ejército Británico, participan en múltiples competencias de videojuegos. Por su parte, el Ejército de los Estados Unidos es indiscutiblemente el líder en eSports, ya que fue el primero en establecer un equipo profesional de videojuegos a tiempo completo. El US Army Esports es un equipo patrocinado por el Ejército de los Estados Unidos desde noviembre de 2018. Actualmente está compuesto por unos 16 soldados en servicio activo que vienen de múltiples ramas: policía militar, infantería, especialistas en tecnología de la información, artillería e incluso de fuerzas especiales, como por ejemplo el sargento de primera clase Joshua David, perteneciente a las Boinas Verdes. Pero también debemos mencionar aquellas cosas que un videojuego no puede influir en un soldado. En un artículo de 2010 para la Brookings Institution, el politólogo Peter Singer citó un soldado de las Fuerzas Especiales que participó en la producción de America's Army 360, un videojuego desarrollado para reclutar y entrenar soldados, donde dijo lo siguiente: "Si pierdes a tu personaje en el juego, simplemente reinicia el juego", dijo el soldado. En la vida real, si pierdes a tu hombre, has perdido a tu hombre. Y luego tienes que enterrarlo, y luego tienes que llamar a su esposa para decírselo. Y aquí es donde sí, definitivamente los videojuegos no pueden recrear o entrenar para una situación de este tipo. Las consecuencias en el mundo real son mucho más crudas y graves, de eso no hay punto de discusión. Además, es un hecho que la condición física no se gana sentado o en una posición estática. Se debe entrenar durante mucho tiempo para llegar a mejorar las capacidades pulmonares y físicas que son necesarias en un conflicto. Ahora también quiero tocar un tema interesante: la proliferación de UAVs, o sea, vehículos aéreos no tripulados, pero mejor conocidos como drones, ha creado una creciente demanda de pilotos. Enfrentando una escasez de operadores entrenados, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos ha comenzado a entrenar pilotos alistados para volar drones como el MQ-1 Predator y el MQ-9 Reaper. En resumen, los jugadores de videojuegos han desarrollado con el tiempo habilidades que los convierten en atractivos candidatos a pilotos de drones, y no me sorprendería que en una década los mejores pilotos estén saliendo de los torneos mundiales de videojuegos más importantes. Los juegos tienen numerosos beneficios para la salud, como la mejora de la visión, el reconocimiento espacial, el aumento de la flexibilidad del cerebro y el incremento de la coordinación mano-ojo. Estos beneficios se traducen bien en la operación de aviones teledirigidos militares. Un estudio realizado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts mostró que los jugadores de videojuegos eran especialmente aptos para la operación de drones debido a su mayor atención a múltiples detalles a la vez. Pero definitivamente el puesto de piloto de drones no es tan glamoroso como se pinta. En realidad es bastante diferente de un videojuego, donde la acción sin parar lleva a los jugadores a seguir presionando por adrenalina. Sin embargo, un piloto de drones está obligado a sentarse en una silla todo el día y recorrer el mismo campo durante horas y horas. Además, cada acción debe ser notificada al alto mando, no puede actuar bajo su propia voluntad. Con toda esta emocionalidad determinando la ejecución de los videojuegos de acción y de guerra y la consecuente manipulación de los controles para desenvolverse exitosamente en sus contextos, de alguna manera se está propiciando un aprendizaje de acciones de supervivencia encadenados neurológicamente a acciones de operatividad manual, en la que se involucra mayormente el cerebro reptil y sobre las que no se necesita pensar ni sentir, solo actuar. Eso ha sido todo, espero que lo hayas disfrutado. Déjame saber tu opinión en los comentarios, estaré respondiendo a muchos de ustedes. Suscríbete y activa esa poderosa campana de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Visita la página oficial de Armapedia en www.armapedia.co. Ya tenemos una nueva colección que te encantará. Sígueme en Facebook e Instagram, donde todos los días hay gran contenido. Sin más, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia y te deseo un excelente día.